Muy buenas tardes a todos, son las 7, vamos a comenzar nuestra clase. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, muchísimas gracias por este día tan precioso, tan hermoso que nos has regalado. Muchísimas gracias por todas las bendiciones, por todo tu cuidado, por toda tu protección. Y muchísimas gracias porque hoy nos estás invitando, nos estás convidando a disfrutar tu palabra, a conocer un poquito más tu palabra. Te pedimos, por favor, que ilumines nuestras mentes para conocer lo que tú nos quieres decir, que fortalezcas y que enciendas nuestros corazones para amarlo con todo nuestro corazón y que des fuerza a nuestra voluntad para que podamos cumplir en todo momento tu santísima voluntad. Bendice, Señor, las buenas acciones de este día. Perdona, Señor, las cosas malas que hemos hecho y bendice también a las personas a las que amamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, pueden sentarse. Muy bien, pues bienvenidos todos. Bienvenidos todos, es un placer verlos aquí de vuelta. Gracias a Dios, aquí estamos. A mí me fue muy bien en el retiro que tuvimos, gracias a Dios. Y me fue muy bien también en mis vacaciones. Estuve unos días en Aguascalientes. ¿Hay alguno de Aguascalientes por aquí? ¿Ninguno de Aguascalientes? Por allí, muy bien. Estuve fantástico allí en Aguascalientes y después de eso, cuando regresé, tuvimos una semana de retiro espiritual en la casa de oración de los sacerdotes. Aquí en la arquidiócesis estuvimos como 20 padres, 20 y tantos padres, bendito sea Dios. Así es que rezamos un montón por ustedes. ¿Ustedes han rezado por nosotros? ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! Pues aquí estamos de vuelta a nuestra clase de Biblia, ¿ok? Escuela de Biblia. Escuela de Biblia. Clase es solo para conocer, escuela es para seguir, para vivir y seguir. Somos no estudiantes, sino discípulos, discípulos que escuchamos, discípulos que metemos en nuestro corazón la enseñanza del Señor y que tratamos de seguir a Jesús con todo nuestro corazón. Vamos entonces, hoy estamos ya en el segundo módulo. El primer módulo lo tuvimos hasta Navidades, ¿verdad? Fue introducción a la Biblia. Nuestro segundo módulo es sobre el Pentateuco. Tuvimos una clase, era el 2.0, que era introducción general al Pentateuco. ¿Se acuerdan ustedes? Y hoy vamos a ver el primer libro del Pentateuco, que es el libro del Génesis. ¿Están preparados ustedes? Muy bien, vamos entonces a intentar, vamos a explicar un poquito el Génesis. Obviamente no vamos a poder explicar todo, son 50 capítulos, ¿verdad? Entonces vamos a intentar explicar un poco en general, darles pautas para que ustedes puedan leer. Ojalá que en esta semana que viene, antes del siguiente miércoles, ustedes puedan leer todos los capítulos del libro del Génesis y vamos poco a poco avanzando. ¿Qué les parece la idea? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver tres cosas en esta clase de hoy, en esta escuela de hoy. Vamos a tener unos datos sobre el libro del Génesis, un poco cuál es el contenido, de qué se trata el libro del Génesis y después cuál es el mensaje que nos deja este libro del Génesis, este libro de la Sagrada Escritura. ¿Estamos?
una pequeña introducción. A mí me encantan las introducciones, ¿verdad? Me encantan las introducciones. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción que ya vimos cuando dimos la clase anterior sobre el Pentateuco, pero es bueno tenerlo en mente, ¿verdad? El Pentateuco consiste en esos 5 primeros libros de la Biblia. ¿Okay? Esos 5 primeros libros de la Biblia, y estos 5 primeros libros de la Biblia son y conforman una unidad literaria, y conforman también una unidad de doctrina, de contenido, ¿verdad? Entonces, es como una mano, aunque tiene dedos diferentes, es una mano, ¿verdad? Entonces, el Pentateuco son 5 libros que están separados, pero que, como los dedos están separados, ¿verdad? Pero que son una sola mano. No se puede ver cada uno de los libros solos. Nosotros vamos a estar viéndolos para entender un poquito, pero vienen en conjunto. ¿Sí estamos? Vienen en conjunto, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo que podemos decir, bueno, recuerden que el nombre de Pentateuco, significa 5 estuches, 5 rollos. ¿Ya lo explicamos? ¿Se acuerdan que lo explicamos? Muy bien. Y que en hebreo no le llaman Pentateuco. Los judíos no le llaman el Pentateuco, sino que le llaman Torá. La Torá que quiere decir ley. Torá quiere decir lo que se enseña, la enseñanza. Y de vuelta, no enseñanza solo para la cabeza, sino enseñanza para la vida. Se enseña la Torá para la vida, es la ley que rige tu vida. Los judíos, no sé si ustedes se acuerdan el pasaje en que Jesucristo está en la transfiguración. ¿Se acuerdan? Que Jesús tomó a Santiago, ¿a quién más? A Pedro, ¿y a quién más? A Juan, y los llevó a un monte, al monte Tabor, y dice que ahí se transfiguró, ¿ok? Y que se aparecieron. ¿Quién se apareció en ese momento? Moisés y Elías. Moisés representando la ley y Elías representando los profetas. La Sagrada Escritura en conjunto era sobre todo la ley y los profetas, y después algunos libros más, ¿okay? Lo primero es la Torá, después los Neviín, ¿okay? los profetas, ¿sí? Y después los Ketubín. Y tomando cada una de las primeras letras de estas 3 palabras, ley, profetas y escritos, es como llaman los judíos a la Biblia. Los judíos en general no la llaman Biblia, sino que la llaman el Tanakh. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? El Tanakh, porque está el la Torá, Neviín y los Ketubín. Le llaman el Tanakh. Muy bien, excelente. Cada uno, en hebreo, cada uno de los libros toma su nombre justamente de la primera palabra de cada libro. Nosotros, en nuestra Biblia, los nombres que tenemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, no toman del inicio o de la primera palabra de cada uno de los libros, sino del contenido. Es como una especie de resumen de lo que habla. ¿Estamos? Entonces, libro del Génesis nos va a hablar justamente de Génesis, o sea, de los inicios, de la gestación, de lo primero que sucedió en la humanidad, en el ser humano y después en el pueblo escogido. ¿Sí estamos? Uy, qué maravilla, hoy están súper despiertos, me alegro un montón. Bien, entonces en español tenemos los nombres por el contenido que tienen, ¿verdad? Y tomamos esos nombres de la Biblia, la primera Biblia que se tradujo al griego. ¿Se acuerdan que lo explicamos la otra vez? Que se llama la Biblia de los ¿cuántos? ¿De los cuántos? De los 70, la Biblia de los 70, porque es la Biblia que escribieron esos 70 sabios de una comunidad judía que vivía en Egipto, concretamente en una ciudad de Egipto que estaba en el delta del río Nilo, que se llamaba Alejandría. Se llamaba Alejandría. En Alejandría de Egipto vivía una comunidad de judíos fuera de Jerusalén. A esas comunidades de judíos que vivían fuera del territorio de Israel las llamaban la
diáspora, los que vivían fuera, diáspora. Pues una de esas comunidades vivía en Egipto y concretamente en el delta del Nilo, ¿verdad? En esa ciudad de Alejandría. Fuera de la Biblia y de toda la tradición bíblica, Alejandría poseía la biblioteca más grande del mundo y al parecer la biblioteca más numerosa del mundo. ¿Okay? Y recuerden que en aquellos tiempos no existían imprentas para hacer libros y no había libros propiamente, sino que eran rollos de papiro y de pergamino. Pues Alejandría tenía la fama de ser una ciudad llena de sabiduría. Allí había un grupo de judíos que tradujo la Biblia y a los primeros libros de la Biblia les puso ese nombre que nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Recuerdan los papiros? ¿Sí? ¿Recuerdan los pergaminos? Muy bien, pues ahí están los rollos del Pentateucos, de 5 estuches, esos estuches en los que guardaban la Biblia. ¿Ok? ¿Sí estamos? ¡Ay, qué maravilla! Muy bien, estamos hablando del Pentateuco un poco en general, recordando, pero nos vamos a ir centrando en el Génesis. Todo el Pentateuco, toda la ley, toda la, ¿cómo se dice en hebreo? La Torá, muy bien, los que van respondiendo quiere decir que están súper atentos, ¿ok? Los que no están respondiendo quiere decir que están también súper atentos, pero que no se les pegó, ¿ok? Así es que compren pegamento. Compren pegamento. Muy bien, entonces la Torá, la ley. Bien, entonces la Torá, esos 5 primeros libros que nosotros llamamos Pentateuco, en general en la tradición judía y también dentro de la Biblia, se dice que Moisés es su autor. Ya explicamos en la introducción que tuvimos el otro día sobre en qué sentido Moisés es el autor. Y dijimos que Moisés es el autor en el sentido figurado. No es que él haya escrito cada uno de los libros, porque él no pudo escribir sobre su muerte. Y Moisés murió antes de entrar a la... Pues no, ¿verdad? Pero sí que él fue el que lo compiló posiblemente, que él fue el que lo inspiró posiblemente. En ese sentido figurado, Moisés es el autor. Pero por los estudios de exégesis, por los estudios de la Biblia, estudios literarios y de investigación de la Biblia, se ha llegado a decir y se supone que la Biblia está escrita por diferentes fuentes, que no fue un solo autor, en este sentido Moisés el que la escribió, sino que es una colección de diversas fuentes. ¿Okay? Y justamente son recopilados porque el pueblo judío, un pueblo minúsculo, un pueblo pequeñito, de hecho todavía este es un país pequeño, no tan pequeño como El Salvador. ¿Hay alguno de El Salvador? Sí, no tan pequeño, es el pulgarcito de América, ¿verdad? Pero es bastante pequeño. El país de Israel es ni la mitad de California. Ni la mitad de California. Es más o menos lo que hay entre San Diego y Los Ángeles. Es pequeñito, Israel es pequeñito. Y vivía al lado de monstruos, de países enormes, no monstruos que comían, ¿verdad? No, de países monstruosos, de países muy grandes que eran un imperio. Debajo de ellos, en el sur, estaba Egipto, con unas posesiones grandísimas, con una cultura muy grande, con un montón de literatura, de edificios, etcétera, etcétera. Arriba tenía Asiria y tenía Babilonia. Israel estaba así chiquito. Luego le invadían los griegos que llegaron desde Grecia hasta la India, un montón de terreno, y los romanos. Israel decía, pues nosotros también queremos contar nuestra historia, decir que nosotros somos importantes, que nuestros orígenes son grandes, y se fueron a los orígenes hasta Dios. Fíjense qué bonito. Entonces, justamente el libro del Génesis nos cuenta esos orígenes del pueblo de Israel, que se remonta justamente hasta Dios. Bien, entonces nos hemos dado cuenta de que más bien yo no, los estudiosos se han dado cuenta de que posiblemente lo más posible es que el libro del Génesis viene de varias fuentes. Recopilaron varias fuentes para hacer la historia de Israel, para contar la historia de Israel. Ya explicamos en el curso primero, en el módulo primero,
qué es la inspiración. ¿Sí se acuerdan? Y explicamos que incluso los autores sagrados, algunos de ellos, no se daban cuenta de que estaban inspirados. Ellos creían que estaban haciendo, por ejemplo, ¿se acuerdan de quién? ¿Qué ejemplo les puse? Lucas, ¿se acuerdan de Lucas? Lucas en su introducción, tanto al Evangelio de San Lucas como en su introducción a los Hechos de los Apóstoles, dice, querido Teófilo, le está escribiendo, he estado investigando muchísimo sobre la vida de Jesús y después de haber investigado mucho y después de no sé qué, te voy a escribir esto. Él no le dijo, querido Teófilo, Dios me ha iluminado y me ha dicho que te escriba esto. No, él no tenía en sí mismo conciencia de que estaba siendo iluminado, inspirado. Él hizo su estudio, su investigación, le preguntó a un apóstol, a otro apóstol, seguramente a la Santísima Virgen, porque Lucas es el que más textos tiene sobre la Santísima Virgen y sobre la infancia de Jesús. Estuvo preguntando, investigando y escribió. Entonces, los autores sagrados no tenían todos conciencia de que ellos estaban siendo inspirados, pero aunque no tuvieran conciencia, estaban siendo inspirados. Tú ahora, en este momento, antes de que yo te pregunte, ¿tienes conciencia de que estás respirando? Yo creo que no, yo no tengo conciencia, yo no estoy respirando, estoy metiendo y sacando. No tengo conciencia, pero respiro. ¿Tienes conciencia de que tu corazón está palpitando? No, yo no, por lo menos no. ¿Y de que la sangre corre por tus venas? ¿Tienes conciencia? Ese pedazo, ese poquito de sangre que salió del corazón, ¿ahora por dónde va? ¿Por dónde irá ahora? Por aquí, se fue para la derecha, para la izquierda. No tengo conciencia, pero está sucediendo. Está sucediendo realmente, aunque yo no tenga conciencia, sigo respirando. Y aunque no tenga conciencia, sigue batiendo mi corazón. Es real y verdadero. Aunque los escritores sagrados no tenían conciencia de que eran inspirados, lo eran. Y bien inspirados. ¿Ok? Entonces, rebobinando, volviendo para atrás, ¿ok? Moisés, autor inspirado en el sentido figurado, pero el material que tenemos con el que está escrita la Sagrada Escritura, y concretamente el libro de los libros del Pentateuco, están escritos a través de fuentes, de varias fuentes, en concreto, gracias, en concreto de cuatro fuentes, ¿verdad? Bien, estas son las cuatro fuentes que los estudiosos han percibido que tomaron los recopiladores de estos 5 primeros libros del Pentateuco y en concreto del libro del Génesis. Esto lo explicamos ya en la clase anterior, solo estoy recordando la fuente yavista, la fuente eloísta, la fuente deuteronómica y la fuente sacerdotal. La yavista son relatos que fueron escritos hasta por el siglo IX, ¿ok? En Judá. Judá es una de las 3 grandes provincias de Israel, ¿ok? Judá, Samaria y Galilea. ¿Sí se acuerdan? ¡Qué tipazos, caramba! Muy bien. Después, las fuentes eloístas son tradiciones, escritos, ¿verdad? Tradiciones orales, allá por el siglo VIII. Este es del siglo IX, este es del siglo VIII. Hay una fuente deuteronomista que viene después de Josías y se añade justamente al Deuteronomio. Y por último, la fuente sacerdotal, que la llamamos P de presbíteros, ¿verdad? Que es a la vuelta del destierro, allá por el siglo V, o sea, 3 siglos después. Los escritos que tenemos en los libros del Pentateuco vienen desde el siglo X, ya lo veremos en un momentito, entre el siglo X y el siglo V, que son 5 siglos. No es que todo fue hecho de corrido. Hay tradiciones y textos que tienen separación unos de otros de 10 siglos. Es lo que más o menos entendemos. ¿Estamos bien? No lo escribió una persona, se puso en una noche, oh, Dios me ha inspirado, pum, 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 pum. 10 siglos tardó más o menos en elaborarse. Bien, ok, aquí están los 5 libros del Pentateuco. Los 5 libros del Pentateuco, ya tienen ustedes esas hojas en los apuntes que les di la vez pasada. Génesis, ¿verdad? Que es el origen, Bereshit, Éxodo, que es la salida, Shemot, Levítico, que es referente a los levitas, Beikra, Números, que es sobre los números de los israelitas, ¿verdad?
Bemidbar, y Deuteronomio sobre la segunda ley, que es Devanim. Ok. Vamos entonces ya al primer punto de nuestro... ¿Alguna pregunta sobre la introducción? Ninguna. Genial, vamos para allá. ¿O si tienen alguna pregunta sobre la introducción? Muy bien. Vamos entonces, vamos a ver algunos datos así en general, datos del Génesis, del libro del Génesis. Algunas cosas que ustedes tienen que grabar. A ver, arruguen su frente. Arruguen su frente. Pónganse así como muy atentos, muy estudiosos. Así. Esto sí se lo tienen que grabar, ¿sí? Esto se lo tienen que grabar porque es importante. Bien, primero el autor. ¿Quién escribió el Génesis? Ya lo hemos dicho, Moisés es en sentido figurado, pero tenemos varias fuentes. ¿Cuántas fuentes tenemos? 4 de ellas. Muy bien, ok. Las fechas. Vamos a hablar fechas de sobre lo que se cuenta en el Génesis, ¿ok? En el Génesis se relata la historia desde los inicios de la creación hasta el tiempo y la vida de José. José vivió más o menos por ahí por el año 1800 antes de Cristo. ¿Okay? Se están relatando cosas desde el inicio, desde la creación hasta José, hasta el año 1800. ¿Estamos? ¿Sí? Y sin embargo fue escrito entre el año 1000 y el año 500. Quiere decir que fue escrito 800 años, o por lo menos 800 años o 1300 años, porque es entre el año... ¿Sí me van siguiendo? Entre el año 1000 y el año 500, ¿ok? Después de que sucedieron esas cosas. ¿Sí estamos? No es que Moisés estaba sentado allí en una piedra o sentado en un cometa, ¿verdad? Mientras Dios creaba la luz y creaba los planetas y creaba la tierra. Y él, según lo iba viendo, lo iba escribiendo. No. Esto nos lo cuentan muchísimo después, dentro ya de la historia. Y tenemos datos sobre la historia de José. Okay. Y tenemos datos y tenemos la relación con la historia porque está diciendo a qué emperador, a qué faraón egipcio sirvió. Entonces por eso podemos saber más o menos en qué año. ¿Sí estamos? Muy bien, excelente. Lugares, bien. Los lugares que nos hablan, que nos habla en el Génesis, son lugares, todos ellos son lugares de Oriente Próximo, el cercano Oriente. ¿Sí estamos? Sí, cercano Oriente. Nada, absolutamente nada de lo que sucede en el libro o que nos cuentan en el libro del Génesis, nada sucede, por ejemplo, en Europa, ni en América, ni en Asia, bueno, en Asia sí, ni en China, ni en Japón, ni en otro lugar. ¿Okay? Todo sucede en esos países de Oriente Medio, en Egipto, lo que es ahora Egipto, lo que es ahora Israel, lo que es ahora Jordania, lo que es ahora Siria, incluso la parte sur de Turquía, lo que es ahora Irak. Todo sucede en ese Oriente Medio. ¿Estamos? Bien, algunas de las cosas que nos cuentan no ponen lugar. Por ejemplo, ¿dónde estaba el paraíso? No nos dice. Nos habla de unos ríos que no los conocemos, que no se conocen fuera del Génesis, no se conocen en otros escritos de los babilonios o de los egipcios. Lo más seguro lo pone en el relato, la ubicación del paraíso allá por lo que ahora es Irak. ¿Okay? Por lo que es Mesopotamia. ¿Les suena Mesopotamia? Mesos quiere decir en medio y pótamos quiere decir río. En medio de esos ríos que eran grandísimos, el Tigris y el Éufrates. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, el paraíso era un lugar muy frondoso, pues necesitaba bastante agua. Seguro que el paraíso no estaba, bueno, yo creo que no, ¿verdad? A no ser que haya pasado algo, no estaba en el desierto de Arabia. Pues no lo creo. No creo que pudiera estar muy frondoso y muy bonito allá. Bien, okay. Esos son los lugares. ¿Qué más? Sobre el estilo. Bueno, ¿se acuerdan quién es el autor entonces? Moisés en sentido figurado, ¿ok? Pero hay muchas fuentes, tenemos relatos tomados y esto es importante. Recuerden que les dije que
Por supuesto que la intención espiritual y divina del Génesis es una intención salvífica. Es para salvarnos, para darnos vida eterna, ¿verdad? Pero la intención de los escritores es para otra cosa también. Además de eso, es para mostrar la grandeza de Israel, que aunque somos pequeñitos y entre grandes países, también tenemos buenos orígenes nosotros. ¿Sí? No es un pueblo cualquiera, somos un pueblo de altos orígenes, tan altos que llega hasta Dios. ¿Sí? ¿Sí estamos? Muy bien, muy bien. Entonces, el autor es Moisés, pero pues también tenemos que decir que viene de varias fuentes. Hay muchos autores y cuanto más antiguos eran los autores, mejor. Entonces, los que compusieron, como estábamos viendo hace un momento, los que compusieron al final, ya después del destierro de Babilonia o por el destierro de Babilonia, allí por los años 500 antes de Cristo, 600 antes de Cristo, los que los compusieron empezaron a tomar justamente documentos y cuanto más antiguos, mejor. Las cosas cuanto más antiguas, mejor. Me decía por aquí una señora, padre, pues, ¿cómo ha estado? Me dice la señora, ay, pues cada vez más vieja. Pues cuanto más antiguo, mejor. Sí, así es que si usted se ve viejito, está cada vez mejor. ¿Sí? Mírese con ganas y mírese con optimismo, ¿verdad? Entonces, era para ellos importante tener fuentes y recursos literarios, antiguos. Entonces, los que componían decían, pues este es un poco diferente, este texto que acabamos de encontrar o que es una tradición muy importante para nosotros, ¿dónde lo metemos? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Porque eran diferentes cosas, diferentes textos. No era todo un libro seguido. ¿Sí me estoy explicando? ¿Y ustedes sí me están entendiendo? ¡Ay, qué bonito! Muy bien, muy bien. Hoy están, pero requete bárbaros. Bien, ¿cuál es el estilo del Génesis? ¿En qué estilo está escrito? ¿Está escrito en estilo periodístico? ¿Está escrito en estilo narrativo? ¿Está escrito en estilo descriptivo? ¿Está escrito en estilo poético? ¿Cuál es el estilo del Génesis? Bien. ¡Guau! ¡Qué bien, qué bien! Muy bien. El estilo del Génesis es un estilo muy propio, que podemos darle varios nombres, pero hay dos nombres que se le suele dar. Es un estilo histórico bíblico. Es una historia, pero tiene su apellido, bíblica. O sea, no es una historia con nuestros libros de historia, es una historia bíblica. Que es histórico lo que se dice, pero en sentido religioso. ¿Sí? Entonces es historia, pero historia bíblica. Y también está en estilo lo que se llama antigüedades, en estilo de antigüedades, contando historias, contando narraciones, contando anécdotas sobre los orígenes. ¿Sí? Sobre los orígenes. Este estilo de antigüedades en algunas religiones y en algunas culturas lo suelen llamar leyendas o mitos. Yo personalmente, y la mayoría de yo no soy estudioso, mi especialidad no es la Biblia, yo tengo otra especialidad en teología, pero me encanta la Biblia. Bien, entonces los especialistas en la Biblia, católicos y cristianos, nunca dirán, ni yo tampoco, ni un buen católico dirá, lo que está escrito en la Biblia es un mito, lo que está escrito en la Biblia es una leyenda. Está escrito en la Biblia una historia bíblica, historia de antigüedades, escrita en el mismo estilo mítico, pero sin ser un mito. Si yo les digo ahorita, yo conozco a una mujer que es la más bella del mundo, la más preciosa del mundo. Tiene una carita tan tierna, rojita aquí en las mejillas, bella. Su cabellito es sedoso, yo a veces lo he acariciado. Su cuello es como el mármol. Es mi mamá, es mi mamá. Yo a la Virgen no la he acariciado nunca. Nunca la he acariciado ni la he visto la cara. ¿Verdad? Y después, el día que venga mi mamá y ustedes la vean, dirán, pero menuda pasa que está hecha esta señora.
El Padre nos la ha descrito como si fuera aquí la nueva Miss Universo, ¿verdad? Y la pobre está ya pues le quedan tres telediarios, 3 noticieros le quedan, ¿verdad? Entonces yo describo a mi mamá de una forma real, pero con un estilo que, como suele decirse, le echo crema a mis tacos. No quiere decir que es mentira, porque para mí es verdad. Para mí mi mamá es la más bella y la más preciosa. Yo no quiero que ustedes crean, yo cuando la describo, yo no quiero que ustedes crean que mi mamá es no sé quién es o cuánto. Te estoy escribiendo lo que hay en mi corazón, como yo la veo. Pues la historia que se cuenta en la Biblia es real, pero con ese estilo. Es muy importante que no leamos la Biblia, y esto yo lo he repetido muchas veces, pero yo no sé si logran pegárselo. No puedes leer la Biblia, y muchísimo menos los primeros libros, al pie de la letra y quedarte en las palabritas. No hagas esto, o no hagas lo otro, o esto fue así. ¿Ok? Porque cuando ustedes vean a mi mamá y yo les he dicho que ella tiene un cuello como una columna de mármol, y luego ustedes la vean toda arrugada y todo, con una papada o lo que sea. No, mi mamá no tiene papada, ¿ok? Entonces dirán, oh, es mentira. No es mentira, es real, es mi descripción de mi mamá. ¿Sí? Entonces, ustedes entienden cuando yo les digo, voy a describirles a mi mamá, se lo voy a describir de vuelta ahorita. Es una mujer menuda, pequeña, pero fuerte y poderosa, ¿verdad? Como un tanque de decidida. Pues mi mamá no tiene llantas de tanque, ¿okay? Pero te estoy describiendo la manera. ¿Okay? Entonces, cuando tú lees la Biblia, si la lees al pie de la letra, estás perdido. Estás perdido. Especialmente los libros del Pentateuco, y del que estamos hablando ahorita, del Génesis. Sí entienden. Es que en el Levítico, ¿okay? Se dice esto, se dice no coman carne de cerdo. Entonces si tú dices, la Biblia dice, entonces no voy a comer, estás perdido. No puedes leerlo al pie de la letra, ¿ok? Ya lo he explicado muchas veces. Jesús viene a darnos la comprensión de toda la Biblia, la plenitud de la Sagrada Escritura. Es bien importante esto, bien importante. Normalmente, la mayoría de las veces lo leemos al pie de la letra y nos hace bolas. Nos hace bolas la Sagrada Escritura, especialmente estos primeros libros. No puedes leerlos aisladamente, sino con referencia en Cristo. Y no puedes leerlo al pie de la letra porque está utilizando un estilo propio. Y tienes que saber qué estilo está usando. ¿Sí estamos? ¿Sí? Precioso, muy bien, muy bien. Ok, el contenido, vamos a ver entonces ahorita, ya hemos visto los datos, vamos a ver un poco el contenido del Génesis. ¿De qué nos habla el Génesis? ¿Cuál es el contenido del Génesis? Ante todo, tenemos que decir que el Génesis es historia de salvación. ¿Ok? El Génesis es historia de salvación. Eso es lo importante que tenemos que saber del libro. Es historia de salvación. No nos está contando simplemente la historia para darnos datos de cómo existe el cielo, la tierra o los astros, o de dónde nacieron los dinosaurios, o qué pasó con ellos, y de dónde salieron después los pollos y las serpientes. No. El libro del Génesis no es historia natural, ¿okay? Ni historia geográfica, no, es historia de salvación. ¿Sí estamos? Bien, historia de salvación, ¿ok? Y esa historia de salvación tiene un montón de relatos y de episodios sobre los orígenes del mundo, ¿ok? Nos narran los orígenes del mundo. Bien, el Génesis tiene 2 grandes partes. Hay 2 grandes partes en el Génesis. La primera parte es del capítulo 1 al 11, ¿sí?
Génesis del 1 al 11 nos va a hablar sobre los orígenes del mundo y del hombre. ¿Ok? Capítulos 1 al 11 nos habla de los orígenes del mundo, de la creación, y los orígenes del hombre, la primera creación y, por así decir, el segundo intento de Dios, ¿ok? Con el diluvio y el arca y todo eso, ¿verdad? Y la segunda parte nos habla sobre los orígenes del pueblo de Israel. ¿Cómo se dice orígenes? ¿Cómo se dice orígenes en griego? Génesis. ¿No se les pegó? Próximo miércoles traigan chicle. Que se les pegue. ¿Okay? Es lo que significa Génesis, los inicios, los comienzos, los orígenes. Entonces, obviamente, ese es el título porque el libro habla de eso. Del capítulo 1 al 11 nos habla sobre los orígenes del mundo y los orígenes del hombre. Y del capítulo 12 en adelante hasta el 50, hasta el último, nos habla de los orígenes del pueblo de Israel. Los orígenes de Israel. ¿Ok? ¿Sí estamos? Muy bien. Qué bárbaro, qué bien. Hoy están insuperables. Bien. En cuanto a los orígenes del mundo, ¿verdad? Génesis 1 al 11, primero nos habla justamente de orígenes del mundo, de Génesis 1, versículo 1, a Génesis capítulo 2, versículo 3. Después sobre los orígenes del hombre propiamente, o sea, del ser humano. Cuando hablamos de hombre, estamos hablando del ser humano, no solo del hombre macho, ¿ok? Sino del género humano, hombre y mujer. Bien, pues de ahí nos habla del capítulo 2, versículo 6 del capítulo 2 hasta el capítulo 6, versículo 4. Después nos hablará del diluvio y la nueva bendición, del 6:5 al capítulo 9, y después de la repoblación de la tierra, de la torre de Babel y de los patriarcas postdiluvianos, de los primeros patriarcas, ¿ok? Y nos habla del capítulo 10 y capítulo 11. Eso es la primera parte del Génesis, solo 11 capítulos, ¿sí? La segunda parte son 38 capítulos, hasta el capítulo 50, que nos va a explicar el origen del pueblo de Israel. Recuerde lo que les he dicho, el objetivo de este libro del Génesis es mostrarnos historia de salvación. Ese es el objetivo divino que tiene Dios al revelarse y al inspirar. Pero el objetivo humano de los autores, de los compositores y de los organizadores del libro es mostrar que Israel tiene orígenes gloriosos. Venimos de la estirpe de Abraham y dan el lugar donde salió, donde nació, etcétera, etcétera. Entonces, esto del capítulo 12 al capítulo 50 nos van a hablar de la historia de Abraham, ¿verdad? Del 12 al 25, de su hijo Isaac, del siguiente hijo, el hijo de Isaac llamado Jacob, y luego sobre José, que era hijo de Jacob. Y también nos hablará un poquito, muchísimo menos, de los otros, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos más? 11. Bueno, José y sus 11 hermanos. ¿Ok? ¿Sí estamos? Muy bien. ¿Sí ven un poco la estructura? Para que cuando ustedes vayan viendo los capítulos, ok, estamos aquí viendo los orígenes del mundo, estamos viendo los orígenes del ser humano, aquí estamos viendo los orígenes del pueblo de Israel. Nos está contando la historia del pueblo de Israel. ¿Sí estamos? Bien. Para ellos era importante hablar sobre los orígenes, y para hablar de los orígenes hablan de eso, de Génesis. ¿Ok? Génesis, además de orígenes, como dar a luz. Surge algo, ¿ok? Y se nos habla mucho de genealogías. La genealogía es una lista, ¿ok?, de nombres emparentados, subordinados unos a los otros. Eso es una genealogía, ¿ok? Una lista de personas que han nacido unos de los otros, ¿ok? ¿Sí estamos? Bien, pues también podemos estructurar, además de este orden narrativo, estructurarlo en un orden según genealogías. ¿Ok?
Está ahí la genealogía de la creación, y ahí están los capítulos, no los voy a repetir, los tienen ahí escritos. Está la genealogía de Adán, después Adán, y se nos explica Adán y sus descendientes. Nos habla después de sus descendientes. Noé y sus descendientes. Nos habla de los hijos la genealogía de los hijos de Noé, genealogía de los hijos de Sem. ¿Por qué nos habla de la genealogía de los hijos de Sem? ¿Todo bien por ahí? ¿Están bien? Sí, ok. ¿Por qué nos hablan de la genealogía de los hijos de Sem? Porque de ahí vienen los judíos, que también llamamos, ¿cómo les llamamos? Además de judíos y hebreos, les llamamos ¿algún poblano? Un poblano, ¿hay algún poblano por aquí? ¿Un poblano? Semitas, muy bien. Los poblanos tienen unas semitas, ¿verdad? Pero las semitas poblanas son con C. No son semitas, sino realmente son cemitas. Cemitas con C. Se pronuncia así, no los confundan. Pero no está hablando de Sem, porque es uno de los hijos del que viene el pueblo de los semitas, o sea, de los judíos, de los israelitas. ¿Sí? ¿Estamos? Nos habla después de la genealogía de Terac, de Ismael, de Isaac, de Esaú y de Jacob. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahorita a ver cuál es el mensaje del Génesis. Vamos a ver cuál es el mensaje. Hemos visto ya cuál es el contenido, de qué nos habla, qué tiene. Ahora vamos a ver el mensaje. ¿Para qué? ¿Para qué está escrito el Génesis? ¿Cuál es el mensaje que Dios, en definitiva, nos quiere dar con este libro? ¿Sí estamos? Esto es importante. Ya vamos entrando, no solo haciendo un estudio así intelectual del texto, sino queremos hacer un estudio que nos hable a nosotros. Por eso no es solo una clase, sino que es sobre todo una escuela. Escuela. ¿Qué me dice a mí esta Biblia? ¿Qué me dice a mí este libro del Génesis? ¿Cuál es el mensaje que me quiere dar? Bueno, pues el mensaje hay muchísimos mensajes, tiene un montón de mensajes diferentes y diversos, ¿verdad? Pero podemos ver algunos mensajes principales. El primer mensaje, Dios actúa continuamente en la historia. Dios actúa continuamente en la historia real, en la historia personal también. Dios actúa en tu historia, en lo que a ti te pasa. Dios actúa, Dios está obrando. Dios quiere hacer contigo una historia ¿de qué? ¿De terror? De salvación. Algunas personas, pobrecitos, ¿no? Les vienen tantas aflicciones, han pasado por tantas penas, por tantos momentos difíciles, que piensan que su historia es una historia de terror, una historia de Halloween. Me han pasado tantas cosas, Padre. Me encontré al final con la bruja, con mi esposa. No. Y uno dice, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes ver así la historia? ¿Cómo puedes ver así tu historia? Tu historia, con todo y con tantos fracasos, es historia de salvación. Si tú vas viendo el libro del Génesis, parece una historia de fracasos. Dios que metió, por así decir, su mano para crear al hombre con todo su cariño y que lo crea a imagen y semejanza, y que solo le da una orden solo le da: no comas de ese árbol. ¡Pum! Inmediatamente. Menudo fracaso. Y se fue haciendo tan mala, por decir, la humanidad se fue corrompiendo. Fíjate que es interesante que al inicio dice que Adán dio nombre a los animales. O sea, que tenía dominio sobre los animales. Dar nombre no es solo decir, a ver, tú paloma, tú burro, tú rinoceronte, tú... No. El dar el nombre es que tienes dominio sobre alguien. Por eso mismo Dios no quería dar su nombre a Moisés. Y si me preguntan cómo te llamas, ¿qué voy a decir? Yo soy el que soy.
Yo soy el que existe. ¿Sí? Entonces, dar nombre es tener dominio. El hombre tenía dominio y vivía en armonía. Y esa armonía se rompe y le dice Dios, y la tierra verde será alimento para todas las criaturas. Se vivía el hombre sin necesidad de matar ni sacrificar no solo a otras personas, sino ni a los mismos animales. Y pum, ahí va Caín y mata a su hermano. El primero que nace, pum, el primer asesino. El primero que nace de seres humanos, un asesino. Porque Adán pues nació de Dios, por así decir. ¿Sí? Y Eva también, de la costilla. Pero el primero que nace de unión sexual, el primer hijo, un asesino. Fíjate, cuando Dios después de eso hace como la nueva creación en el diluvio, les da bendiciones. Y les dice, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ya no solo es nombre, sino que el hombre empieza a pisotear la tierra. Y le dice ahí mismo, ya cómete los animales. Ahí mismo ya le dice, ya que estás tan mal, ya que has derramado tanta sangre, cómete los animales. Es figurado, es un lenguaje narrativo, es un lenguaje de antigüedades, es un lenguaje histórico bíblico, pero da un mensaje que es un fracaso. El primer hombre y el segundo y el tercero, y parece que no funciona, y sin embargo Dios actúa. Por más terrible que haya sido lo que has vivido, lo que te ha pasado, lo que te han hecho, lo que tú has hecho, Dios actúa. Siempre. Y tenemos que ser capaces de ver esa mano de Dios, así como esa mano de Dios figurativamente que creó al hombre, que lo sacó del lodo, que lo sacó de la tierra y que lo hizo un ser viviente que simbólicamente mandó su espíritu sobre él. Tenemos que ver que Dios también actúa en mi vida, aunque yo sea tierra y polvo y lodo. Dios actúa en la historia en general. A mí esa gente catastrófica, estamos en los peores tiempos, yo me siento súper bien. La cosa está yendo muy mal, esto es una degeneración. Habrá cosas, vaya, no creo que sea, lo es, claro que lo es, no digo que estamos bien, pero pues por lo menos no hemos llegado al punto en que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra haciendo caer fuego. No estamos tan mal, por así decir. ¿Sí me entienden? O sea, no estamos demasiado tan mal como estaban antes. Porque siempre hay personas que siempre piensan que lo antiguo era mejor. Antes era mejor, antes todos éramos buenos. Sí, ya te veo. Este tiempo para un creyente, para un cristiano es tiempo de gracia. Es gracia, es kairos, no es un tiempo de oscuridad. Estamos en tiempos oscuros, en la misma iglesia. El otro día escuchaba a un... Muy bonito, ¿no? Pero escuchaba a un señor cuando enterraron al Papa Benedicto, ¿no? Que pues estaba en la plaza de San Pedro y la niebla bajó y cubrió un poco la cúpula de San Pedro y hacía una explicación, pero vamos, sacada de la manga, o sea, no, es que quiere decir que ya se ha perdido la protección de Dios y el mal ha entrado en la iglesia y ya no se puede ver, porque el último gran defensor de la iglesia era Benedicto y ahora estamos expuestos al mal, la hora del anticristo. Para mí, yo estoy viviendo, no sé ustedes, pero yo estoy viviendo un tiempo de gracia. Para mí es un tiempo de gracia, porque es el tiempo que me ha tocado. Yo no envidio a los antiguos porque yo no estaba vivo con ellos. Yo no envidio el tiempo en que a los perros los ataban con longanizas, ¿verdad? Porque no me ha tocado. No me ha tocado. Entonces, en este tiempo que Dios actúa y en esta historia es historia de salvación. Y tu historia también es historia de salvación. No te creas que estás en los últimos tiempos en general en la historia, ni te creas que estás en una historia de pena, una historia de no sé qué. Pues infelizmente hemos hecho
cosas malas y la sociedad infelizmente anda descarriada, pero la verdad que toda la vida ha estado descarriada. Por lo menos ya no nos comemos a los otros. Ya no nos sacamos los corazones, ¿verdad? Y nos los comemos, ni sacrificamos a los otros. En general hay algún loco por ahí, pero bueno, algo hemos progresado. Algo hemos progresado. No estamos tan mal. Ya no hay esclavitud, algo vamos progresando con el tiempo. Yo creo que el ser humano, en vez de estar... Hay cosas en que sí estamos retrocediendo, por supuesto, no soy tonto ni soy ciego, ni digo que todo es muy bonito, pero hay cosas que en general la humanidad vamos avanzando un poquito en la comprensión, en el respeto, en que hay mucha gente sin Dios, pues por supuesto que sí, que hay mucha gente mala, pues por supuesto que sí, pero a mí me toca pura gente buena. Entonces yo estoy contentísimo con esta historia, en esta historia en la que actúa Dios y que es historia de salvación, ¿ok? Y que Dios hace una elección, hay una elección divina con Israel. En Israel Dios quiere manifestar su amor por la humanidad, ¿sí? Su amor por la humanidad. Okay. En Israel Dios quiere manifestar su cariño, así como mostró su cariño con Adán, haciéndolo, creándolo como persona, ¿verdad? Quiere también, con Adán y Eva, también quiere hacerlo con Israel, mostrando su cariño a él y a toda la humanidad, ¿sí? ¿Qué más nos dice el Génesis? ¿Qué otro mensaje? Bien, pues ese Israel está representado por los patriarcas. Okay. Con los patriarcas comienza esa elección y comienza ese camino de salvación. Con los patriarcas, que algunos de los cuales pues son unos sinvergüenzas también, y algunos de los cuales no son tan buenos. Abraham, Isaac y Jacob, no crean que eran peritas en dulce. Tenían cosas muy buenas, muy buenas, pero también tenían defectos. ¿Okay? Entonces, no sé. Bueno, no me voy a empezar a contar historias. Bien, seguimos. Dios tiene una promesa de bendición y Dios mantiene siempre su fidelidad. Dios es el Dios de nuestros padres. Que Dios recuerden, lo está haciendo el pueblo judío que quiere, ese pueblo chiquitito que quiere defenderse, por así decir, de la fama y del buen nombre de todas estas mitologías. Pues no, nuestro pueblo de Egipto viene de Dios, del Dios Ra que se encarnó, y el faraón es la encarnación de Dios, y tienen orígenes, tienen génesis divinos. Pues Israel también, Dios eligió a nuestros padres. Dios es el Dios de nuestros padres, el único Dios, y esto es algo que caracteriza a Israel, que en sus pueblos alrededor ningún otro pueblo tenía. Un solo Dios. Existe un solo Dios que está por encima de todos los demás. Y ese Dios es Dios de nuestros padres. Tú podrás tener al Dios Luna y al Dios Sol y al Dios Perico y al Dios del trueno y al Dios de los océanos. Por encima de ellos está Dios. Y ese Dios es Dios de mi papá. ¿Sí? Ese es otro de los mensajes que da. ¿Ok? Los patriarcas pues son figuras y son símbolos de la fidelidad, incluso con sus defectos, incluso con sus caídas, son símbolos. Uno de los patriarcas, Jacob, que tiene 12 hijos, uno de sus hijos se muere sin dar descendencia a su esposa. Y le dice por la ley del levirato, le dice a Jacob, dice, tengo que casarme con otro hijo. Le da otro hijo y se muere también. Entonces dice, oiga, que ninguno de sus hijos me está dando un descendiente. ¿Sí? Y Jacob dice, no te voy a dar ninguno más porque se mueren todos contigo. ¿Quién sabe qué tienes? Se mueren todos contigo. Y esta señora, se viste de prostituta, se pone a mitad de camino a hacer autostop con la pierna así. Pasa Jacob y al ver la pierna peluda no se aguanta y se mete con ella.
se mete con Tamar y le hace un hijo, cuyo papá y abuelo es un santo patriarca. Incluso con esas debilidades, los patriarcas son figuras de fidelidad. Y los patriarcas son figuras con las que nos podemos identificar. Espero que no del todo, ¿eh? Espero que no nos identifiquemos del todo. Okay. Pero sí identificarnos en decir, también yo soy un ser humano y también yo soy caído. Y incluso en mi caída y en mi maldad incluso, Dios actúa. Y en las genealogías de nuestro Señor Jesucristo está ahí Tamar. En las genealogías solo salen hombres, en las genealogías. En la genealogía de Mateos, además de los hombres, salen 4 mujeres. Fulanito de esta tipa tuvo a este hijo. Y las 4 mujeres, un desastre las 4. Una extranjera, otra esta engañadora, otra una prostituta oficial, en la toma de Jericó, o sea, y están metidos, fíjate, en las genealogías, con lo importante que son las genealogías, como vimos, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Tiene sangre así, nuestro Señor Jesucristo. No lo digo, pero porque suena muy mal, porque sangre es hijo de una prostituta. Tiene sangre. Entonces, para decir que no necesita ser un sangre pura, por así decir, un pura sangre, que incluso si tu historia no ha sido de pura sangre y de pura fidelidad, Dios puede hacer de ti un santo. ¿Sí? Y decir también que por más terrible y más cochambroso que haya pasado en tus generaciones anteriores, no te preocupes, eso no tiene dominio sobre ti. Esas personas que andan buscando limpiar sus generaciones y hacer limpias de árbol genealógicos y no sé qué, porque estamos encadenados. ¿De dónde has sacado eso? Eso no es de fe católica, ¿eh? ¿De dónde has sacado eso? ¿Verdad? Ya Jesús nos ha limpiado con el santo bautismo y no tenemos ninguna atadura, ni una atadura. Es que mi abuelita fue una bruja. Pues se te ve en la cara, pero tranquilo, ¿no? No te preocupes, que eso no tiene ningún poder, no tiene absolutamente ningún poder sobre ti. No te apures, ¿sí? No te apures, no tengas miedo, no hay ninguna cadena que haya dejado tu abuela ahí contigo. No, tranquilo. Tú fuiste bautizado y fuiste librado por Jesús en el santo bautismo. ¿Qué más esperas? ¿Qué puede hacer alguien? Una oración y jalarte las greñas. Ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Ya lo hizo Jesús en el bautismo. No hay nada más que añadir. Y el que quiera ir más te está engañando. Te está engañando. ¿Sí? Bueno, muy bien. Esos son un poco los mensajes, ¿verdad?, que tiene el libro del Génesis. Bien. Siempre hay una promesa, siempre hay una alianza y siempre también está la fidelidad de nuestro Señor. Vamos a dejarlo aquí, vamos a pasar un momentito a recreo. Veo que nos están trayendo muchas cosas para el recreo, ¿eh? Les invito que el próximo miércoles hagan un esfuerzo por traer algo. Si no, vamos a tocar una palomita cada uno. 5 o 10 minutos y volvemos a hacer ya lectura de la Sagrada Escritura. Si alguno no se ha apuntado y quiere apuntarse para después tener su certificado, puede pasar a la mesa de aquí. Excelente. Vamos entonces a comenzar nuestra Lectio Divina. Recuerden que Lectio Divina es una lectura orante. Vamos a leer la Biblia de manera orante, de manera creyente. Vamos a intentar hacer una lectura espiritual de la palabra de Dios. Y para eso, como siempre decimos, vamos a actuarnos, vamos a desconectarnos de todo lo demás, vamos a intentar ponernos en la presencia de Dios nuestro Señor para poder realmente entender la palabra. La Lectio Divina es ese arte de entender la palabra, es el arte de la oración. Muchas veces sabemos rezar, yo creo que sabemos rezar con el rosario, sabemos rezar con un devocionario. Qué importante es también que sepamos orar con la Biblia, con la palabra de Dios, porque es Dios el que habla. Muchas veces en nuestros rezos solo hablamos.
hablamos, 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 hablamos y hablamos y hablamos, y otra Ave María, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y después otro, y otro, y otro, y otro, y otro. No es, lo es. Es importante lo que tienes que decirle a Dios, pero no es tan importante como lo que Dios tiene que decirte a ti. Es importante lo que tú le dices a Dios, pero es más importante lo que Dios te dice a ti. Por eso el rosario no es solo hablar, hablar, hablar. El rosario es sobre todo escuchar, escuchar, escuchar y contemplar el misterio. No sé, la persona que hoy haya rezado el rosario, pregúntate, ¿qué es lo que contemplé? ¿Qué es lo que me tocó hoy? Dios me quiso tocar hoy contemplando el misterio de su resurrección o de la venida del Espíritu Santo. Porque si Dios no te habló y no contemplaste algo en el misterio, pues tu rosario valió muy poco. Valió muy poco. ¿Okay? Porque Dios quiere hablarnos. En la oración es para eso, para escuchar a Dios nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, yo no digo que las oraciones de rezo sean malas, son buenísimas. Siempre que escuches. Porque si no escuchas, es poco lo que vas a recibir. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es Dios el que habla. Es Dios el que... Y tenemos que estar en un silencio profundo para escucharlo. Porque si no, no escuchamos a Dios. Muchas veces nos escuchamos a nosotros mismos, ¿verdad? O pensamos que Dios es el que me está diciendo, pero soy yo. Entonces, qué importante es, siempre que hagan ustedes lectura espiritual, lectio divina, primero antes recógete. ¿Ustedes tienen en su casa ventiladores? Yo tengo en mi cuarto un ventilador aquí arriba, de estos de aspas. Y cuando lo apago, ¿qué sucede? El ventilador se atora. ¿El de ustedes se atora? El mío sigue todavía dando unas vueltas y vueltas y vueltas. Eso mismo pasa en la oración. Tu cabeza y tu corazón están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pensando en cosas que tienes que hacer, en cosas que te preocupan, en cosas que te imaginas, en no sé qué, en llamadas que tienes que responder, en tal, en tu corazón está un poco angustiado porque chocaste el carro, porque no te alcanza la renta y no sé qué, y bueno, ve a hacer oración. Y a veces nos metemos a la oración así de repente. Oye, si metes las manos ahí, te las vas a cortar los deditos. Espérate, reposa. Deja que termine de dar vueltas para que tu mente esté centrada, esté libre y puedas escuchar más profundamente a Dios. ¿Ok? Eso es lo que vamos a intentar hacer. Leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, orar y contemplar. Esos son los pasos que vamos a hacer. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ayude en este deseo que tenemos de escuchar la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si quieren estar sentados o de pie, como ustedes gusten, no hay ningún problema. Leemos todos juntos, oramos todos juntos a Dios. Padre nuestro, tú has puesto tu palabra en mis manos. Te suplico que envíes tu Espíritu Santo para que tu palabra entre en mi mente y en mi corazón y transforme mi vida. Que el encuentro con tu palabra sea un encuentro vivo con tu Hijo Jesucristo, y así lo conozca más, lo ame más y lo siga mejor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que abran sus Biblias en Génesis 1 del 26, en versículo 26, hasta Génesis 2, versículo 25. Génesis capítulo 1, en el versículo 26. Vamos a hacer Génesis 1, versículo 26. ¿Ya estamos todos? Tráiganse sus Biblias si les es posible, ¿verdad? Se los recomiendo para que incluso físicamente tengan contacto con la palabra y vayan aprendiendo a mover la Biblia, a ver dónde está cada uno de los libros, etcétera, etcétera. Si no pueden, pues nada. ¿Ok?
Y cuanto más desgastada esté su Biblia, mejor. Quiere decir que la usan más. Y cuanto más su Biblia huela a sobaco, pues peor. Porque hay gente que nomás va por la Biblia para todas partes, ¿no? Metida aquí en la pobre Biblia, apesta ya. Ábrela para que tome un poco de aire la pobrecilla. Ábrela. Muy bien. Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante. Lo primero que vamos a hacer va a ser justamente la lectura. Vamos a hacer una lectura. Vamos a hacer una lectura reposada del texto, ¿verdad? Pausada, atenta y repetida si es necesario. Y vamos a intentar comprender con nuestra inteligencia iluminada por la fe lo que el texto dice en sí mismo, en su sentido literal e histórico. Vamos a hacer una especie de cuidadoso examen. ¿Ok? Les digo primero que nada, este texto está dentro de la creación, ¿sí? Dentro de la creación. Recuerden que hemos dividido en dos partes el Génesis, ¿se acuerdan? Del capítulo 1 al 11 eran los orígenes del mundo y de la humanidad, y del 12 al 50 eran los orígenes del pueblo judío. Capítulo 2, ¿en qué parte está? ¿En la primera o en la segunda? En la primera, muy bien, estamos en la primera parte. Y concretamente estamos en el sexto día de la creación. Estamos en la creación, ¿ok? Ya está creado, ya está aquí Dios creador, ¿verdad? Ya está creado el cielo, separado los cielos y la tierra también está separada, la tierra seca y las aguas. Ya ha creado Dios la hierba verde, ¿verdad? Los astros los creó primero, ¿verdad? Después la hierba verde, creó también los pájaros, primero creó, perdón, los peces del mar, y estamos ahorita en el día sexto, el día en que Dios nuestro Señor crea a los animales y al más animal de todos, ¿verdad? Aquí, no, este es un mono, este no. Bueno, el día sexto crea Dios a los animales, lo primero que crea a los animales, y después hace la creación del hombre, también en el día sexto, ¿sí? Es muy curioso que dice que la tierra, produzca, dice, no en el texto que estamos leyendo, sino un poquito antes, dice que la tierra produzca vivientes según su especie. ¿Ok? Y así fue, dice el texto, y así fue. ¿Ok? La tierra produjo vivientes, es una explicación. Los elefantes vienen de la tierra. Bueno, es la explicación, que estamos conectados con la tierra, ¿sí? Produzca vivientes, ¿sí? Están todos los animales. Pero cuando crea al hombre, no dice y el hombre fue creado, o sea, porque la tierra lo produjo, no, dice hagamos al hombre. Y es lo que vamos a empezar a leer ahorita. Ok, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, semejanza, que mande en los peces del mar, en las aves del cielo y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que septan por la tierra, que serpentean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano, fíjate, creó Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Ahorita vamos a seguir leyendo un momentito, pero para mí se me hace muy, muy importante, muy importante. Estamos en el primer relato de la creación, porque en el capítulo 2 nos van a hacer otro relato de la creación. Sí, estamos en el primer relato de la creación del hombre, porque en el capítulo 2 nos van a hacer otro relato de la creación del hombre. En este primer relato de la creación del hombre, ¿se acuerdan de que les hablé de las fuentes? Sí, este primer relato, este primer capítulo del Génesis procede
según los estudiosos, de la fuente P, o sea, de la fuente sacerdotal. Está hecho por un grupo de sacerdotes por años y años y años, que ponen en escrito toda la sabiduría de Dios, ponen por escrito toda la sabiduría del pueblo judío sobre Dios. Y si ustedes, ojalá algún día tengamos tiempo para ir capítulo por capítulo, pero si ustedes toman el original en hebreo, está hecho como poesía. Y está dividido por palabras. En el primer versículo son 7 palabras, y en el segundo 14, y después son 21, y van aumentando. Está escrito muy bien hecho, no es una producción así de un señor que se puso a escribir cualquier cosa. No, está muy bien hecho, muy bien elaborado, está perfectamente elaborado. Entonces, este primer capítulo, esta primera narración de la creación, que todos sabemos de los 6 días en que Dios crea y al séptimo descansa, nos proviene de la fuente sacerdotal. ¿Ok? P. El capítulo 2, a partir del versículo 4, va a estar escrito por la fuente yavista. Es otra narración, va a ser otra narración de la creación, que ahí será cuando Dios cree a la mujer y la saque de la costilla de Adán, ¿sí? Pero en este no. En este primer relato, porque a veces no nos damos cuenta, Dios dice: creó Dios al hombre a imagen suya. ¿Ok? A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó desde el inicio. No dice que sacó al uno del otro. Desde el inicio Dios los crea, hombre y mujer. La creación es hombre y mujer. No viene uno después en este relato sacerdotal de los 6 días de creación. No viene uno después del otro. Vienen juntos. Cuando Dios los crea juntos, y no los crea aparte. Uno no puede explicarse sin el otro. Uno no está completo sin el otro. La creación del ser humano es doble. Cuando los crea hombre y mujer. Y precioso, a su imagen. Cuando dice, a imagen de Dios los creó, inmediatamente hombre y mujer, como diciendo, no lo dice y puede sonar muy atrevido. ¿Sí me van siguiendo? ¿Qué es lo que puede sonar muy atrevido? Cuando dice, a su imagen los creó, hombre y mujer los creó. ¿Qué puede sonar atrevido ahí? Como diciendo, pues parece que Dios es hombre y mujer también. ¿Sí? En cierto sentido, Dios es completo. Y en varias partes de la Biblia a Dios lo presentan como esa madre que no se puede olvidar del fruto de sus entrañas. Lo presentan como esa madre que tiene a su hijo. ¿Sí? Entonces, por así decirlo, cuando dice imagen y semejanza, en cierto sentido, ¿sí me están entendiendo bien? No quiero confundirlos ni quiero hacerlos pensar cosas raras. Pero dentro de Dios, a ese Dios que llamamos Padre, y que Jesús nos dijo que llamáramos Padre y no Madre, por supuesto, pero dentro de ese Dios, en la plenitud de ese Dios, Dios no es ni masculino ni femenino. Dios no es ni masculino ni femenino, porque en Dios no hay sexualidad. Y no hay sexualidad, ¿por qué? Porque no hay cuerpo, no tiene cuerpo como los ángeles. Los ángeles no son ni varones ni mujeres, porque no tienen un cuerpo. ¿Okay? Son puro espíritu. Por eso Jesús nos dice que cuando mueran serán como ángeles. En el cielo las almas no tendrán cuerpo. Ya después de la resurrección nos devolverán nuestros cuerpos y, por supuesto, gozaremos de Dios como varón o como mujer. Pero lo que quiere decir el texto y lo que queremos decir, quiero intentar explicarles que la plenitud del hombre, del ser humano, no es una plenitud aislada. No es aislada. ¿Okay? Así como Dios, y en ese sentido a imagen y semejanza, ¿no? Como Dios no es un Dios aislado, aunque es uno, hay 3 personas.
Hay una interpersonalidad en Dios. Hay una relación en Dios y una relación de amor. Y del amor del Padre y el Hijo surge el Espíritu Santo, no de forma sexualizada. ¿Okay? Pero el Espíritu Santo es venido, procede del amor del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. ¿Sí? Entonces, a esa imagen crea Dios al ser humano. En este relato sacerdotal. En el otro relato que creará al hombre solo, y el hombre está solo y está lloviendo y no sé qué, y no está satisfecho y se va a dormir y me siento solo. En el primer relato no, desde el inicio está acompañado. Más que está acompañado, no, desde el inicio son dos. Que como después nos dirá Jesús, dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola cosa. Serán una sola cosa. Porque el hombre, el ser humano en su plenitud es varón y mujer. ¿Sí estamos? Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a seguir. Después de ese dice, después los bendijo Dios con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Mandad a los peces del mar y a los seres y a las aves del cielo y a todo animal que serpea por la tierra. Dios dijo: ved que os he dado la hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol, etcétera, etcétera. Todo ello les servirá de alimento. A todos los animales terrestres, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra y a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Atardeció y amaneció. El día sexto. ¿Sí? En esta bendición que hace al hombre, esa bendición que hace al hombre de crezca, domine los seres y coman hierba, se contrapone lo que está en Génesis 9 con Noé después de que sale del arca. ¿Sí? Dice: ya no dice que ponle nombre o domínalos o ten control sobre ellos. No, dice, sed fecundos, igual, esto es igual, les dice a Noé y a su descendiente: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra, igual que les dijo a Adán y Eva, ¿sí? Pero después les dice, infundirán temor y miedo a todos los animales de la tierra. El hombre, en su segunda versión, infundirá temor y miedo a todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo el que repta en el suelo y a todos los peces del mar. Todos quedarán a vuestra disposición. Antes que el hombre era cuidador de los animales, ahora están a su disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Ya no la hierba, sino todo lo que se mueve y tiene vida. ¿Sí van siguiendo? ¿Sí van viendo las diferencias y las igualdades, las coincidencias? Bien. Vamos ahorita a ver en capítulo 2, al inicio del capítulo 2 habla del sábado, día de descanso, día de reposo, y allí en el capítulo 2, versículo 4 dice: esos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. O sea, el relato sacerdotal aquí termina. El relato sacerdotal de la creación aquí termina. Y empieza el relato yavista de la creación. Dice: cuando Yahvé Dios hizo el cielo, la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto del campo. ¿Sí lo ven? Uno dice: pero se acaba de decirnos que Dios creó la hierba verde y los árboles y todo, y ahora no hay arbustos. Bueno, es otra narración. Lo están narrando otras personas. Lo que llamamos la fuente yavídica. ¿Ok? Perdón, yavista, no yavídica, yavista. Muy bien.
¿ok? Y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que labrara el suelo. ¿Ok? Todavía no había creado al hombre. ¿Ok? Y no había creado todavía animales en esta creación, en este segundo relato de la creación. ¿Sí me van siguiendo? ¿Se dan cuenta que hay una oposición entre un texto y el otro? ¿Sí se dan cuenta? No, no hay ninguna oposición. Son dos relatos diferentes. Son dos relatos que no se oponen el uno al otro. Son contados por personas diferentes, de maneras diferentes, queriéndonos transmitir un mensaje diferente. ¿Sí estamos? Bien. Pero, aunque no había llovido todavía, pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Esto lo está diciendo porque en un momento Dios va a meter la mano en esa tierra, porque si fuera seca, ¿cómo podía moldear al hombre? En la primera narración simplemente dice que Dios creó al hombre. En esta narración Dios no solo lo va a crear, lo va a moldear, lo va a formar. ¿Ok? Bien, entonces necesitaba agua. Entonces no había llovido, pero había un río. ¿Ok? Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo, y le insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser humano. Hombre, en el sentido de humanidad, se dice Ha'adamá. Cuando decimos que Adán es el nombre del varón, Adán es el nombre de humanidad. Es un nombre no particular, sino un nombre general. Cuando se habla de Adán, se habla de la humanidad. Después vendrá a ser un nombre particular del varón. Pero Ha'adamán quiere decir justamente eso, humanidad, ser humano. Cuando dice que Dios creó al hombre en el primer relato y también en este, es que Dios creó a Ha'adamá. Y dice que lo crea del polvo de la tierra, el polvo que gracias a Dios tenía un poquito de agua, ¿verdad? Por el río, y le influye su aliento, ¿ok? Le manda su aliento, su nefesh. Aliento es hálito de vida. Cuando una persona no sé, está en la cama y tal, le solemos poner la mano, el dedito y sentimos que hay aliento, que hay un hálito de vida, que le sale aire todavía. ¿Okay? Pues Dios, como por así decir, le sopló. ¿Okay? Diciendo que el espíritu, porque es la misma palabra, aliento, vida, espíritu, el espíritu de Dios se influye al hombre. ¿Okay? Y es lo que le hace vivir. Ese hombre que ha sido creado del polvo, que ha sido sacado del polvo, de esa tierra de la que también fueron sacados los animales y en la que estamos en conexión. Adán, ya les digo, está refiriéndose a ser humano, pero en sí mismo la palabra Adama, del cual viene Adán, significa tierra y también tierra roja. ¿Okay? Tierra roja. Entonces, cuando es una palabra que tiene varios sentidos, varios significados, como la palabra, no sé, banco. ¿Qué es un banco? ¿Qué es un banco? Un lugar para sentarse, un banco. ¿Verdad? Ese es un significado de banco, un lugar para sentarse. Pero también es un lugar donde se mete el dinero. ¿Okay? Son palabras que tienen diferentes significados. Adán es una palabra de este estilo. Significa tierra, concretamente tierra rojiza, y también significa ser humano, la humanidad en conjunto. ¿Okay? Esa humanidad que, como acabamos de explicar, es hombre y mujer. No hay una humanidad de solo seres humanos, es hombre y mujer. Es un hombre sacado del polvo, pero a la vez también es sacado del barro, del barro rojo, ¿okay? De la arcilla
rojiza, ese polvo tocado por el agua, ¿verdad? Y a ese polvo tocado por el agua, a ese barro, Dios le infunde su espíritu. En esta segunda narración de la creación, la segunda narración de la creación es un relato, ¿de cuál de los cuatro? Relato Yavista. El primero dijimos que es un relato del capítulo 1, es un relato sacerdotal, de la fuente sacerdotal. ¿Okay? En esta segunda narración continúa, dice que Dios hizo un jardín, lo está contando de otra manera. En el primer capítulo, las plantas las crea el quinto día, el cuarto día. En este está creando el jardín ahorita, ¿okay? Después de haber creado al hombre, después de haber sacado al hombre del barro, crea un jardín, crea las plantas, etcétera, etcétera. Ahí explica y dice que el hombre se sentía solo. Y el mismo Dios, estamos en el versículo, no veo los versículos, 18 puede ser o 13. O por ahí, no los veo. Ok, dice, se dijo luego Yahvé Dios. Disculpen que mis ojos no te pueden ver. 18. 18. Se dijo luego Dios, no es bueno que el hombre esté solo. En la primera narración ya está acompañado desde el inicio. Hombre y mujer los creó. Ahora dice, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Ok? Y Yahvé Dios modeló del suelo todos los animales del campo y todas las aves, los crea después del hombre. En la primera narración los creó antes del hombre. ¿Sí? El orden es diferente. No hay ninguna oposición entre uno y otro. Están contados de maneras y de perspectivas diferentes, queriendo dar un mensaje diferente. Bien. Y el hombre puso nombre a todos los animales, a los ganados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces estamos en el 20. El hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, que se durmió. Le quitó una de las costillas y rellenó el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará mujer. En hebreo, Isha. Hombre es Ish. Entonces, para una traducción más vasta, pero más real, ella se llamará varona o hombra. ¿Sí? Hombra. Yo soy hombre, yo soy Ish, ella será Isha. ¿Okay? Si decimos varón y mujer, como que ya hay mucha distinción, ¿no? Ella será macha. En el sentido de yo soy macho y ella no es hembra sino macha. En ese sí me entienden, no estoy queriendo dar a entender nada nada de otro mundo. ¿Okay? Ella se llamará mujer porque del varón ha sido hecha. O sea, está hecha de la misma pasta del varón. Si yo soy Ish, ella será Isha. ¿Okay? Ella será Isha, varona. ¿Sí? Muy bien. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola cosa. Bien, estaban ambos desnudos y el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. Estaban en inocencia. Muy bien, vamos a hacer algunas reflexiones. Aquí está Dios nuestro Señor con el hombre dormido y según la narración bíblica sacándole una costilla. ¿Ok? Bien. Ok, vamos a pasar ahorita a hacer
meditación. Ya hemos leído el texto, ya hemos entendido más o menos qué es lo que nos ha querido decir, ¿verdad? Después ya cuando Isha, que no tenía nombre, sino la varona, la macha, la hombra, no le habían dado nombre. Ya después de que tenga hijos, le darán su nombre propio, que tampoco es un nombre propio, le llamarán la que produce vida. ¿Okay? La que produce vida, que ese es el significado de Eva. Eva es la productora de vida. Eva es la que da vida. Eva, junto con Adán, serán los que crezcan y se multipliquen, tengan como Dios la capacidad de crear vida. Ese es el ser humano, ¿sí? Eva es la viviente, aquella que es fuente de vida, ¿ok? Y la costilla es muy... Cuando hablamos de costilla, el término sumerio, del idioma sumerio, es ti. Y ti justamente significa dos cosas. Significa tanto costilla, ¿ok? Tanto costilla como vida. Entonces, sacó, sí, está hablando que sacó de la costilla, sí, pero que de su misma vida le da vida. Es el hombre, en ese sentido, que da vida a la mujer, pero sin embargo después, el resto de la historia es solamente la mujer la que puede dar a luz, la que puede dar vida. Que en ese sentido estamos parejos tanto porque viene del costado y tanto como que damos vida, y tanto porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Okay? Personas que todavía leen a San Pablo cuando San Pablo dice mujeres sean sometidas a sus varones y no sean revoltosas y obedezcan y tal. ¿Ves mujer? San Pablo lo dice. ¿Sí? No se puede leer, ya les he dicho, no se puede leer un texto solo, tiene que leerse en conjunto, tiene que leerse con la plenitud de la palabra de Dios, ¿verdad? Y no puede reducirse. Estamos creados desde el inicio a imagen de Dios, hombre y mujer, no va ninguno delante del otro. Ninguno tiene que obedecer al otro, no es cuestión de obediencia. Ninguno tiene que estar pidiendo permiso al otro, no es cuestión de permisos. Cuando se pide permiso, estás tú ya diciendo, el otro tiene autoridad sobre mí. Nadie tiene autoridad sobre nadie. Tenemos los dos sometimiento al otro y platicamos y hablamos. No estoy yo subordinado a un varón o subordinado a una mujer porque mi esposa me pega. No tengo que pedir permiso para salir con mis amigos a tomarme una cerveza a la esquina, porque no es cuestión de permisos ni de estar sometido uno al otro. No tengo que pedir yo permiso a mi esposo para comprar un pantalón. No es así. Por lo menos ese no es el plan de Dios. No está creada la humanidad en sometimiento uno al otro. Están creados parejos, estamos creados parejos. Okay, estamos creados en complementariedad. Yo a veces veo a parejas tan bonitas que llevan 40 años juntos, 50 años juntos, y no solo sobreviviendo, sino que se la están pasando genial, que están disfrutando todos esos años del matrimonio con problemas, claro que sí, con dificultades, pero que están viviendo una vida totalmente integradas, como Dios lo quiso. Serán los dos una sola cosa. Y se ven como una sola cosa y no pueden vivir el uno sin el otro. Eso es precioso. Cuando se están jalando las greñas, uno dice, ay papá, ay papito. Está bien que haya dificultades y que haya problemas en el matrimonio, claro que sí, y las va a haber, pero no hemos sido creados para eso. ¿Sí? Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y en su imagen y semejanza está la relación con el otro. No hemos sido creados para la soledad. ¿Sí? Yo como sacerdote pues no tengo una pareja.
Gracias a Dios. Okay. Pero no soy solitario, no soy solitario. No vivo una vida solitaria, vivo en relación con los demás. Mi relación no es una relación matrimonial, aunque los quiero mucho y tal. No puedo tener una relación de intimidad con ustedes. ¿Okay? He renunciado a eso por el reino de los cielos. Pero una persona que no tiene ese motivo de renunciar por el reino de los cielos no puede vivir en sí solo. No hay ningún problema en que yo quiero ser soltero. No hay ningún problema, eso está bien. Puede ser soltero, pero no solitario. Vale, es que a mí me dejó mi esposo o mi esposa o tuvimos que separarnos. No hay ningún problema. Pero no vivas solitario en tu mundo y encerrado en ti mismo. Hemos sido creados a imagen de un Dios trinitario que está en interrelación, que no es un Dios aislado y solitario. Y la plenitud de esa interrelación, como decimos, los creó a imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó al Adán, a la tierra roja. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó desde el inicio. En el primer relato de los 6 días no hay costillas, no hay nadie que sale del otro. Los dos son creados al mismo tiempo a imagen y semejanza de Dios. Y eso es precioso. Y puede sonar un poco raro. A ver si me explico bien. Espero para que no suene raro. El hombre es masculino. Por supuesto que es masculino. Pero no hay un hombre completo si no tiene una parte femenina. No digo que me enseñes las uñas de los pies que las tienes pintadas, no. No me refiero a eso. Pero el hombre tiene que tener, no es completo. Un hombre que es todo bestia, todo, no es un hombre completo, es un hombre que le falta una parte. La parte femenina de delicadeza, de intuición, de cariño, de emociones. Yo siempre digo, las mujeres son esas plantitas bonitas, preciosas, florecitas bellas que hay que regarlas. Y digo siempre, los hombres somos nopales. ¿Verdad? Pero al nopal le sale una flor por lo menos cada año. El hombre que no es emotivo, el típico macho, fuerte, es un hombre que le falta algo. Que le falta algo. Y una mujer que es solo sentimientos y emociones y no se sienta y piensa y razona, es una mujer que le falta algo también. Una mujer que solo se guía por emociones, por sentimientos, por vísceras y por menopausia, le falta algo. Le falta algo. No puede, no está completa. Una mujer tiene que tener su parte de varona. Tiene que tener su parte también, estar enriquecida con las cualidades masculinas. ¿Sí? Algunos hombres nos han educado, quizá en tiempos antiguos y en lugares remotos, nos han educado a que no tenemos que tener emociones ni expresar sentimientos. Un hombre nunca llora, no se emociona. Pues qué empobrecimiento. Y si ese hombre luego es papá, qué empobrecimiento va a tener para con sus hijos. ¿Sí? Un hombre tiene que mostrar todo su cariño, su afecto, su parte femenina a sus hijos, su parte femenina a su esposa. ¿Ok? No puede, no, yo soy macho. Tú no eres macho, eres un animal. Eres un animal. ¿Sí? El varón tiene una parte también que no está completo. Hombre y mujer los creó. La humanidad no está completa. No digo que tenemos que afeminarnos los hombres o las mujeres tienen que hacerse marimachos. No digo eso. Por eso les digo que no me entiendan mal.
No digo eso, pero sí digo que el hombre no puede ser solo pura fortaleza, puro vigor, pura rechedumbre, Eso no es la imagen de un caballero. ¿Ok? Quizá un caballo, pero no un caballero. Y una mujer que es solo sentimientos, emociones, lágrimas, tristezas, y tampoco, oye, serénate. Mujer, muestra también tu parte racional. Piensa las cosas, domínate, contrólate. No puedes andar por la vida derritiéndote o como vasito de tonalá, rompiéndote por cada cosa que te dicen, cada mirada. El padre me miró, no sé quién me dijo y tal. Y no, oye, ¿sí? Bueno, vamos a terminar aquí nuestro recorrido por estos capítulos de la Biblia y vamos a hacer una pequeña oración al Señor. Cada uno en su interior, ore al Señor, cada uno en su interior, platique con Dios nuestro Señor de este texto que hemos visto. Platique a Dios nuestro Señor de esta maravilla de texto y de enseñanza que nos da la Sagrada Escritura. Gracias, Dios mío, porque me has hecho a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, porque has infundido tu espíritu sobre mí. Y mi alma es imagen y semejanza tuya, pero también mi cuerpo viene de ti, Señor. A tu imagen y semejanza, tú que no tienes figura corporal y figura humana, me has dado un cuerpo que también está hecho a tu imagen y semejanza. Ayúdame a reconocer mi dignidad y ayúdame a reconocer la dignidad de las personas. Tú que no quieres imágenes, tú que no quieres que te adoremos en imágenes, sin embargo me haces a tu imagen y haces al ser humano a tu imagen para que en mi prójimo te descubra a ti. Esa es la mayor imagen divina que puedo encontrar. La cara, el cuerpo, la persona de mi prójimo. Y amarle como te amo a ti. Quererle como te quiero a ti. Ayúdame a complementarme con el sexo ajeno, con el sexo opuesto. Que realmente mi vida esté plena contigo, Señor, y que esa plenitud especialmente las personas casadas, que esa plenitud se muestre en mi vida matrimonial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que el Señor los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.